sé. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Ahí. Bueno, yo soy Zaira Mesa, pertenezco a AMMA y voy a ser la moderadora de la mesa. Tenemos con nosotros a María Zafra y a Raquel Márquez, que son las creadoras de... A mí me encanta el nombre de creadoras del documental Arreta, que además está en la sesión oficial. Y en el otro lado tenemos a Lorenzo Benítez y a Elena Madico, que son creadores arroba, del documental Madres Invisibles, que se presentó en el estreno, se presentó en la inauguración el sábado de lo que es Alcances. Entonces, ¿por quién queréis que empiece? Nosotros, ¿no? Bueno, vosotros, venga. ¿queréis hacer una introducción ¿Pasamos del micro? documental? Sí, venga. Espera a ver cómo hacemos esto para que no se descuaje. Buenas tardes y gracias a AMMA y Alcances por la invitación. Si os parece, podemos ver el tráiler del documental para aquellos que no lo habéis visto todavía, por lo menos para que tengáis una idea de qué va la historia, y a continuación hablamos un poco de la película, de cómo se ha hecho la película. Y bueno, si queréis, porque yo tenía muchas dudas realmente sobre, digo, bueno, ¿qué querrán saber, no? Me parece más interesante siempre preguntar y responder en función de los intereses que tengáis, pero bueno, sí que me gustaría hacer cierta reflexión sobre la experiencia de ser hombre, en este caso periodista metido cineasta, en un país como Marruecos, que se atreve a hacer un documental sobre mujeres repudiadas porque son madres solteras. Espera, que no lo veo. No lo veo. Ahora. خويا عارفه كي ما كيسولش فيا ما كاينش كيدير لهادي، واخا تلاقيت فيه معاه في واحد المناسبه سلم معايا عادي وما قال لي شنو عندك لا حتى حاجه، يعني ما سولنيش، يعني باقي غضبان عليا حيتاش انا ولدي شديتو تتحديت بيه كلشي. صافي كتبت ملي كتبجي باش تبت كتلقى الوالده وجدات ليها هاد شويه او هاد الفتحات ولا هاد جدار رحيم ما كانش كبيره. هذا اللي خلانا الناس ما طلبناش ان نسيباريو البنات على الاولاد، ولكن من بعد لاحظت على ان البنات عندهم دي رياكسيون اللي هما شويه ماشي هما هادو، عارفين على ان مواضيع حنا كنناقشوا فعلا مواضيع شويه حساسه وباقي كتعتبر في المجتمع ديالنا، سيرتو المجتمع الطنجاوي كتعتبر دي طابو، حنا عارفين هاد المسائل هادي. انتي باغا تولدي وتخليه؟ يقدر يحمل 4 ولا 5 ويبقى هو كيدور ليبر، وهادوك النساء اللي محملهم هما واحدين في الوضعيه ديالهم. Madres Invisibles es una película que nace hace ya pues casi 4 años
Yo estaba en Tánger impartiendo talleres de producción documental y de periodismo radiofónico, y a través de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía me proponen hacer algo a título informativo sobre la realidad de las madres solteras en Marruecos. Y yo tomo el testigo, voy allí y tengo unos primeros encuentros y me doy cuenta de que es una realidad completamente oculta, tabú. Empiezo a conocer la realidad de estas chicas a través de distintos encuentros y empecé una labor de investigación que se extendió aproximadamente durante 1 año y medio. En ese tiempo estuve hablando, sencillamente, en muchos casos ni siquiera hablando, sino solamente escuchando a, no sé, 20, 25 chicas que cada una te contaba historias muy dispares, pero que todas tenían en común el fuerte repudio familiar, el miedo, la soledad, el estigma tan fuerte, y también algo muy peligroso que suele ocurrir en estos casos, sobre todo en las chicas con recursos más precarios, que es el círculo vicioso de la prostitución e incluso de las drogas, que es algo que hemos intentado tratar en la película con mucho tacto porque nos parecía que era un riesgo, ¿no? el de asociar en exceso esta situación a la marginalidad. Otro elemento que me preocupaba mucho era el victimismo. Yo al menos estoy acostumbrado ya a ver tanto discurso mediático y tantas películas también en las que creo que la mujer cae en exceso, el papel de la mujer quiero decir, del victimismo, que eso me preocupaba muchísimo y siempre lo hemos tenido muy en cuenta en el rodaje. Otra cuestión fundamental era el respeto a la voluntad de las protagonistas, porque claro, hay un límite muy ambiguo, muy difuso, en el que te mueves, que es el de hasta dónde llega la voluntad de ellas de contar, qué es lo que quieren contar, qué es lo que quieren desvelar, y hasta dónde quieres llegar tú como realizador. Hágase la luz. Hasta dónde quieres llegar tú como realizador para contar una historia con una tensión narrativa que te la iba dando la propia investigación de la historia de las mujeres y el hecho de, bueno, al final lo que estás haciendo es una labor de casting muy natural, donde eliges a una protagonista que es Hafida, que es la chica que habéis visto, y que es una mujer que, bueno, os podemos contar más detalles, o lo podría contar ahora Elena, que es la co-guionista de la película, sobre su vida. Pero para no irme de este punto, sí que me parece importante reflexionar sobre eso, sobre hasta qué punto el cine o los medios de comunicación en general, pero el cine en particular o el cine documental, está victimizando también en algunos casos a la mujer. El rodaje, desde el punto de vista más técnico, ha sido muy complejo, fue sin permiso de rodaje. Yo inicialmente tenía una propuesta que era: vamos a ir a los lugares donde las mujeres son relegadas normalmente en Marruecos, y son espacios interiores, casas. Veis que hay muchas azoteas, aparte que a mí me gustan las azoteas, porque me encantan las azoteas, pero aparte de eso es que la dificultad de filmar sin permiso obligaba a pensar dónde podías poner la cámara. Te tenías que meter en los taxis, te tenías que meter en las terrazas, por ejemplo. A mí me hubiera encantado, hay cosas que no se han conseguido, porque no todo ha sido un éxito, ni mucho menos, ha habido fracasos también en el rodaje, y yo creo que está bien reconocerlo. A mí me hubiera encantado rodar determinados cafetines llenos de hombres, que me parece que es una de las imágenes más tristes que ofrece, y grises que ofrece Marruecos, que fue una de las cosas que más me impulsó a mí también a hacer esta película. Es decir, bueno, qué triste una sociedad en la que yo, como hombre, porque ya hablo como hombre y no empatizando ya con la mujer, te tienes que ir a un cafetín a pasar la tarde allí, nada más que rodeado de tíos, viendo fútbol, y me parecía que, bueno, fotográficamente es brutal lo que se puede. Pero claro, cualquiera le pone a estos señores una cámara delante y filma ese plano, ¿no? ¿Qué se sabe? Yo me he quedado con ganas de hacer más cosas allí. Desde ese punto de vista, esa era la propuesta inicial, pero es que una vez que estuvimos allí, se hicieron 3 rodajes en 2014 y 2015, en el cual el último, por cierto, participó María Zafra, también como operadora de sonido directo, y nos dábamos cuenta sobre la marcha también de que casi era la única oportunidad que teníamos. En muchos casos la cámara estaba en el único sitio donde se podía colocar. Y todo eso, desde luego, pues ha
obviamente ha influido en el discurso, en la construcción de la película. A mí me parece que es una película honesta, que creo que no es poco, eso al menos me ha reconocido bastante gente, respetuosa, y que llega, en ese sentido yo estoy muy contento también, porque cuando se lo mostré a las chicas, a las compañeras de allí de Tánger, que por cierto han participado en el proceso de producción también, o sea, no solamente han estado como protagonistas delante de la cámara, sino también detrás, haciendo labores de producción, a la hora de intentar conseguir permisos, a la hora, por ejemplo, de hacernos el catering, el equipo que llegábamos destrozados. Ese tipo de cosas me parecen importantes, se han ido integrando y al final hemos contado lo que ellas querían contar, siendo muy respetuoso con estos elementos que os decía. Una cosa más, y para dar paso ya al resto de, bueno, a Elena, que me gustaría que ampliara todo esto, y al resto de las compañeras, es la limitación que supone en estos casos hablar de cuestiones tan tabúes. Yo nunca, hace años, si me llegan a decir que voy a Marruecos y puedo hablar de sexo con un montón de chicas, me hubiera parecido increíble. Y hablarlo con esta confianza, a veces con un grado de confianza casi terapéutico, porque la investigación a veces, bueno, hay historias que se echaban allí a llorar y te contaban un montón de cosas durante una hora y yo no hablaba en absoluto, solamente era escucharlas. Porque el hecho de ser un hombre occidental, que ellas presuponen que tienes una mentalidad menos machista que los hombres de allí, ayudaba, ¿no? Todo eso, más la colaboración de una serie de compañeras que han sido fundamentales, como Elena, como Subida, una compañera marroquí, y como Claire, que es la presidenta de la asociación 100% Mamá, que es, bueno, un mujerón súper, bueno, es la fundadora de todo aquello y yo creo que es el alma de 100% Mamá. Decía que una cuestión que quería destacar antes de nada es, la película no tiene testimonios a cámara. Y no tiene testimonios a cámara porque al principio, y hay entrevistas que están descartadas, entrevistas muy interesantes de varias chicas que se han descartado por varios motivos. En primer lugar, algunas descartaron salir en la película al final del proceso porque no querían, y había otras entrevistas que podrían haber sido interesantes, pero realmente era muy difícil que ellas contaran a cámara con una mediadora o con una traductora que a veces podía ser su propia compañera determinadas realidades. O sea, con esto lo que quiero destacar es que el grado de represión y el grado de miedo es tan alto que incluso no se fían de sus propias compañeras. Y nos pasó un par de veces que cuando mostrábamos ese material a Claire, que era para mí como mi espejo, ¿no? También en la película, yo todo esto lo he consensuado mucho con Claire, que es la persona que mejor conoce el terreno y a estas mujeres, y me decía, te está diciendo, o sea, te está mintiendo, eso no es verdad, y eso tampoco. Entonces tuve la impresión de que íbamos a caer en parte en una cosa muy ficticia y muy artificial, por miedo, no porque quisieran mentirnos, sino porque a lo mejor haciendo la entrevista resulta que la traductora que teníamos al principio es una de sus compañeras, pero es una de sus compañeras de las más conservadoras. Y entre ellas mismas en el colectivo hay chicas con mentalidad más abierta o más fortalecidas que han seguido un proceso, como es el caso de Jafida, con todos sus lastres, y otras mujeres que están ahí, que ayudan, pero que no quieren salir, que tienen miedo o que sencillamente son todavía muy conservadoras y no viven en un mundo un poco contradictorio. De hecho, hay algunos planos en los que hay mujeres que hablan y no salen a cámara, o un plano en concreto que fue muy curioso de una chica que trabaja con la inserción laboral de todas ellas, que yo creía que no iba a haber ningún tipo de problema, y cuando le enseñamos el documental al final, ella salía con las demás de espalda mirando a cámara, dando un discurso de inserción laboral, o sea, que no es nada, y dijo que no quería salir, y entonces tuvimos que hacer un malabarismo ahí para acortar el plano, pero que se mantuviera el discurso de ella. Son las cosas así de entrada que se me ocurren. Si después tenéis más preguntas, pues encantado. Bueno, yo sigo desarrollando. Mi papel dentro de la película, que es en lo que me voy a centrar sobre todo,
Yo me siento bastante orgullosa de que esta película tenga una asesora de género, que casualmente soy yo. Me parece que no muchas películas tienen asesoras de género. Eso quiere decir lo mucho que importaba que el tema se tocara bien, ¿no? Entonces yo, pues, aparte de co-guionista y documentalista, soy asesora de género. Yo os voy a contar 2 pequeñas anécdotas, ¿no? Si habéis visto la película las entenderéis un poco mejor, y si no, pues bueno, pues espero que las veáis. Cuando nosotros conocemos a Hafida, que finalmente termina siendo el personaje central, hace 4 años, Hafida estaba en el inicio de todo lo que le estaba empezando a pasar. Cuando Hafida hablaba de Safwan, que es su hijo, no lo llamaba Safwan ni decía mi hijo, decía el problema. Cuando nosotros conocemos a Hafida era una persona que le soplabas y empezaba a llorar. O sea, de hecho, en el teaser que hay por ahí circulando al inicio del proyecto, porque este proyecto, Lorenzo ha hablado de un proceso colaborativo, dentro de este proceso colaborativo también hay que tener en cuenta que el rodaje se hizo gracias a un crowdfunding en el que participaron 200 personas con las que hemos establecido una relación muy particular. De hecho, una de esas personas llegó a formar parte del equipo de la peli, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas con Hafida tenía mucho miedo, tenía mucha culpa, ¿no? Entonces yo recuerdo que ella, cuando hablaba con nosotros, a mí no se me olvidó una frase que decía, que lo resumía muy bien, es: cuando yo me quedé embarazada, yo pensé que Alá me estaba castigando. Ella intentó abortar 2 veces, y las 2 veces que intentó abortar y no pudo ser posible, seguía pensando que Alá la estaba castigando, ¿no? 4 años después, esa mujer, que ahora es educadora en la propia asociación, educadora de reproducción sexual en un país como Marruecos, que la educación sexual apenas existe, trabaja en fábricas, trabaja en liceos, trabaja con prostitutas, que si las madres solteras son como el final de la pirámide social, pues las prostitutas ya pues están mucho más abajo, ¿no? Pues esa mujer que ha sufrido un proceso de crecimiento personal y además ha tomado una conciencia de género bastante potente que otras no, pues esta mujer, en el estreno que fue en Tánger a finales de abril, principios de mayo, se estrenó la película en Tánger y ella reconoció públicamente en Marruecos, en un cine con 100 y pico personas, que ella había intentado abortar. Y eso hoy en España no lo hacen muchas mujeres. Entonces, a mí, yo he crecido también, ¿no? Como feminista, como mujer, como documentalista, he crecido a través de lo que hemos ido hablando con ellas. Y a mí me parece muy, muy importante resaltarlo. También es verdad, en alguna de las proyecciones se nos ha reprochado precisamente que no hacemos esa sangre o ese amarillismo del que hablaba Lorenzo, que no incidimos mucho a lo mejor en todas esas mujeres que se quedan por el camino, que son muchas. Yo os contextualizo. Estamos hablando de que 30.000 mujeres al año en Marruecos afrontan solas la maternidad, porque son repudiadas de sus casas, para variar. O sea, es una cosa que a nosotros no nos debería de extrañar. O sea, las mujeres somos, sobre nosotras cae el salvaguardar el honor y el linaje familiar. Entonces, automáticamente son expulsadas de su entorno familiar. La mayoría de ellas, en el caso de las que terminan en 100% mamás, que está en Tánger, que llegan allí por el boca a boca, pues estamos hablando de mujeres, digamos que son las Evas, entre comillas, expulsadas de sus paraísos familiares, de sus entornos familiares, y de repente imaginaros, hay de todo, hay menores de edad, hay perfiles muy distintos, hay mujeres como Hafida que tenía su trabajo y que era una mujer adulta. Pero imaginaros en ese momento de fragilidad, que las que somos madres sabemos que, bueno, que en la maternidad en algún momento te sientes un poco frágil, pues están solas, muchas veces con una mano delante y otra detrás. Entonces la presión social es fortísima.
Y a mí me interesa eso, sobre todo, destacar lo que acabo de decir y sobre todo el hecho de que a mí me sorprendió de repente con encontrarme que la figura de la madre sola no me era tan ajena, ¿no? Que si escarbamos un poco en nuestro pasado, la figura de la madre sola existe hace 40, 50, no hace tantos años, ¿no? Luego, otra cosa que me gustaría destacar es que, claro, han sido 4 años de trabajo que además han coincidido con una serie de cambios legislativos en Marruecos, con una amenaza de retroceso legislativo en España, ¿no? Y fue interesante ver ese proceso. En Marruecos, para que os hagáis una idea, se practican entre 600 y 800 abortos clandestinos al día. Y estas son unas cifras que no vienen del Estado porque se esconde, no existen, ¿no? Igual que no existen las cifras oficiales de cuántos niños se abandonan al día. Se calcula que de los 100 niños que nacen diariamente fuera del matrimonio, 24 son abandonados diariamente. Todas esas cifras pertenecen a los movimientos de los derechos civiles, organizaciones y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos meses ha habido imagino que a lo mejor estaréis al tanto, ha habido una reforma del Código Penal que ha legalizado, ¿no?, ciertos supuestos de aborto, pero que solamente cubre el 10% de esos 600, 800 abortos clandestinos de los que estamos hablando, que se producen en las peores condiciones higiénico-sanitarias. Estamos hablando de que pues comadronas de pueblo utilizan hierbas, se meten hierros, bueno. Pues durante el rodaje recordaréis que en este país iba a haber una reforma en la que estaban en riesgo mucho de nuestro derecho reproductivo, ¿no?, y de salud, porque al fin y al cabo se trata de eso. Y era muy curioso ver ese proceso y ver el proceso contrario que se estaba viviendo en Marruecos, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo se ha avanzado, porque además nosotros nos hemos encontrado con personas, y digo personas porque nos hemos encontrado tanto con mujeres como con hombres. Ahí hay hombres en el documental que están en paralelo, ¿no?, que corren en paralelo a ellas y que están abriendo brechas de desigualdad que son muy importantes. Pero aún así, en esta última reforma que ha habido del Código Penal, que ha sido antes del verano, el artículo 490, que es el que habéis visto ahí, que penaliza las relaciones extramatrimoniales con hasta 1 año de cárcel, no se ha abolido. Y bueno, es, digamos, que la principal reclamación y la principal reivindicación que hay, una de las principales reivindicaciones que hay ahora mismo en el colectivo feminista, el hecho de que las mujeres puedan ejercer su sexualidad libremente, porque de hecho la ejercen. Lo que pasa que, bueno, que la ejercen de una manera oculta, ¿no? Y yo me quedo aquí y luego, si queréis que hablemos de algo más, pues ya hablamos de algo más. ¿Vale? Bueno, pues entonces paso. Hola, buenas tardes. Nosotras somos María Zafra y Raquel Márquez, somos las realizadoras de Arreta, el documental que está en la sección oficial de Alcances y que será proyectado esta noche a las 10 y mañana a las 5, aprovecho para decir. Y bueno, yo os haré así solo una pequeña introducción de cómo ha sido el proceso, cómo ha surgido la idea de este documental. O sea, porque, bueno, también, ¿no?, nos hace mucha ilusión participar en esta mesa de experiencias, pero también, bueno, sobre todo os queremos invitar a ver la película, que nos parece más interesante poder, ¿no?, poder conversar después de haberla visto. Y para esto, bueno, mañana habrá desayuno con realizadores a las 11, que igual puede ser un espacio para ello.
Bueno, el punto de partida para Reta se da cuando Ainhoa, que es la protagonista del documental, que es una amiga, nos propone filmar el tatuaje que se decide hacer tras haber vivido un cáncer de mama y haber decidido quitarse le quitaron el pecho intervenido por el cáncer y decide quitarse el otro pecho. Entonces, bueno, Arreta desde el principio ha sido un proceso colectivo, ¿no? Un proceso colectivo hecho con nosotras dos, porque, ¿no? A quien nos invitó, con ella, con otra amiga que la acompañaba, Mireia, y que más tarde se implicó también María, y con la tatuadora, con Tairi. Entonces, bueno, después a lo largo del proceso se fue sumando más gente, pero para nosotras sí sentimos que que estamos aquí como autoras, pero que la película nace de un proceso colectivo. Y entonces, bueno, pues en ese proceso colectivo empezamos por discutir qué es lo que queríamos filmar, qué es lo que queríamos reflejar y reflexionar alrededor, que en ese momento tenía mucho que ver con la relación de Ainhoa con su cuerpo tras haber vivido el cáncer, y también con la necesidad de resituarse en el mundo después de haberlo vivido, y también después de su opción de quitarse los dos pechos, ¿no? En un nuevo cuerpo, y lo que eso supone en una otra relación también con el mundo. Y ha sido un proceso de 3 años, más o menos, bastante duro para nosotras, porque a lo largo del camino, pues, la vida siguió, y la vida vino con más cambios, como siempre, porque la vida siempre nos sorprende y siempre nos obliga a improvisar. Y entonces otra de las mujeres que estaba en este colectivo, Mireia, le diagnosticaron un cáncer, y eso fue una experiencia muy fuerte para nosotras como grupo de amigas, como grupo de realización, y fue uno de los retos más difíciles para nosotras como realizadoras, porque fue tener que decidir qué hacer, ¿no? Si seguir filmando, que fue una pregunta fuerte que tuvimos en su momento, y también a la hora de decidir, cuando decidimos seguir filmando y montando la película, cuál era nuestro rol dentro de la película. Y esto ha sido un proceso, pues, ha sido un proceso de muchas discusiones, de darle muchas vueltas, de ser dos también, y el diálogo que nos supuso entre las dos, y también con Ainhoa y las demás, ¿no? En esta propuesta de, al final, pues todo esto que está pasando también nos atraviesa, o sea, el estarmos implicados, por supuesto que es algo que nos atraviesa y que nos interesa, no solo por la relación de amistad y por los vínculos políticos como feministas, pero también porque en la relación del cuerpo, pues eso nos hace pensar en las relaciones que tenemos nosotras con nuestros cuerpos y con nuestras vidas, con nuestras decisiones. Pero bueno, pues fue todo lo que, algunas de las cosas en que ahí estuvimos pensando. Y os queríamos explicar que, bueno, que después, durante el proceso, después de ya estar montada la película, pues decidimos hacer un crowdfunding para conseguir dinero, porque fue una película sin financiación, y la única financiación que hemos tenido fue a través de una campaña de crowdfunding, de una página de un proyecto que se llama Verkami, y bueno, para compartir algunas imágenes de del documental. Bueno, lo que quieras explicar. Bueno, eso, Arreta lo terminamos en junio. El estreno fue en la Mostra de Films de Donas, ahí en Barcelona. Nosotras, Raquel es portuguesa, es de Porto, yo soy andaluza, pero vivimos desde hace muchos años las dos en Barcelona, y es en Barcelona donde está toda esta red, donde nuestra vida forma parte de esta red, de la que también forma parte Ainhoa, forma parte Mireia, donde se generó todo este proyecto. Entonces, bueno, nos pareció que teníamos que estrenarla ahí, y la conseguimos acabar
Así, gracias al Berkami, porque el montaje sí que estaba terminado, pero necesitábamos dinero para poder hacer toda la parte de postproducción, de imagen y de sonido. Raquel es cámara, entre otras cosas. Yo hice el sonido, entonces toda la parte más técnica a nivel de rodaje la hicimos nosotras dos. No hemos tenido producción, lo cual también significa que toda la parte de gestión la hemos tenido que asumir, con lo que tiene de bueno y de malo, ¿no? Que bueno, te comes todo el trabajo, tienes toda la libertad creativa que quieras, pero no tienes al lado tampoco, ¿no?, ese papel de la productora que en algunas ocasiones pues ayuda mucho. El montaje lo hemos hecho también nosotras, pero llegamos a un punto, una vez terminado el montaje, después de un año, ¿no? Estuvimos un año. De hecho, el principio del montaje lo hicimos aquí en Zahara de los Atunes. Nos encerramos en una casa que mi familia tiene ahí en Zahara y dijimos, bueno, vamos a ello. Hemos decidido que vamos a hacerlo. Nos encerramos ahí una semana. Menos mal que estaba la playa para darse paseo, porque es eso, ¿no? Es una historia que nos atraviesa desde muchos lugares y que ha sido muy difícil de estar ahí, de estar mirando esas imágenes y de estar trabajando con ese material. Entonces, cuando ya llegamos al final de ese proceso, está toda la parte de postproducción de imagen y de sonido, que para la gente que sois del medio sabéis que es pues fundamental para poder tener al final un producto con el que te sientas a gusto proyectándolo en salas en muchas ocasiones. Entonces, para eso necesitábamos dinero, y ahí pues tuvimos la suerte también de que esta red que tenemos pues es muy fuerte en muchos sentidos, y unas amigas se sumaron al carro de Arreta e hicieron toda la parte de la campaña de Berkami. Nos salvaron el culo, vamos, porque mientras nosotras estábamos acabando también lo otro. Entonces, bueno, pues esta es la página de Berkami. No hemos tenido todavía tiempo de hacer, en algún momento nos gustaría hacer un blog donde poder poner un poco todo este material y también cosas relacionadas con lo que ha sido el proceso, ¿no? Ainhoa tiene un blog que se llama Marimachos Cancerosas, donde tiene muchos... bueno, Ainhoa es la protagonista, es esta persona de aquí, ¿vale? Y ella es Tairi, que es la tatuadora, ¿vale? Entonces, bueno, en esta página hay un poco una descripción de lo que es el proyecto, de quiénes son las personas que participamos en él, de qué línea política también tiene, ¿no? Por qué era importante para nosotras hacer este documental, de quiénes somos. Aquí está el grupo que empezamos, es una foto del inicio del documental, y hay colgados también varios vídeos, y os vamos a poner uno donde aparece, un momento. Aquesta idea m'agrada molt, el que has dit que les incluya, que les cicatrius estiguin incloses, que les integren. Sí, pero también podría estar... Y tampoco no es lo que tú Lo que dices. pasa es que no me siento cómoda tampoco. ¿Sabes? Cuando a veces tengo las mangas así y que se ve aquí mogollón la cicatriz, siempre tengo la tendencia, yo inconscientemente, ¿sabes? Que teóricamente puedo decir, es mi cicatriz y ya si le doy tal, pues venga. Pero inconscientemente yo me veo haciendo clac, como tapando la cicatriz. Entonces tampoco quiero vivir con esa sensación. Quiero resignificarlo. Vamos, que quiero taparla. No, claro, el rollo es como que no... claro, que lo entiendo, obviamente lo entiendo. Pero... como no convertir el tatuaje en unas tetas postizas. En unas tetas postizas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Jugar, por ejemplo, con esta línea que me han dejado aquí, que son como... Entonces, hacer un dibujo que juegue con esta... Bueno, hay toda una parte, o la línea, el punto de partida del documental es este, ¿no? Es la relación de Ainhoa con su cuerpo, como decía Raquel, después de que lo hubiesen intervenido.
a ella la intervinieron por un cáncer de mama, le hicieron la mastectomía y una vez que le hicieron la mastectomía, lo que habitualmente te proponen, o la línea que proponen desde la sanidad pública, es la reconstrucción, ¿no? Entonces, Ainhoa lo que plantea es que ella, bueno, desde su cuerpo ya se define como una persona trans desde algún lugar. Entonces, planteaba que no quería reconstruir su cuerpo de esa manera, sino que prefería reconstruirlo quitándose el otro pecho. Y esto, bueno, es algo que ella explica en la película, ¿no? Como, bueno, fue todo un proceso y al final esto pudo ser y una vez que ella había vivido eso, decide hacerse un tatuaje para hacer todo, bueno, seguir con ese proceso de reencontrarse con ese cuerpo nuevo, con ese nuevo lugar, ¿no? Entonces este es el lugar donde ella, en el momento en que ella nos pide, oye, yo creo que esto podría ser interesante, hacer algo con esto, o creéis que sí, que no, que hacemos, y es desde donde un poco empezó Arreta y luego tuvo todo un viaje. Disculpa, una pregunta. Entonces, ¿ella decidió quitarse el otro pecho como cambio sexual o como prevención de posible cáncer posterior? No, tampoco. No, como decisión de cómo intervenir su cuerpo para sentirse cómoda después de haber tenido que quitarse un pecho por una cuestión médica, o sea, por la enfermedad sí que tuvo que quitarse un pecho. Una vez que esa situación se había dado y tenía esa intervención realizada en su cuerpo, decidió que quería poder reconstruir su cuerpo de una manera en la que se sintiese cómoda quitándose el otro. Sí, pero perdona, ¿has utilizado la palabra trans? Sí. ¿Dónde entra eso? ¿Dónde entra eso cómo? No, que acabas de explicar que ella se quita el pecho. Yo es que sí he visto la película. Vale. Que quizás sea lo único a lo mejor porque la he podido ver antes. Entonces, pero sí sé que se está hablando de trans, pero no, en ningún momento se habla sobre ese asunto. Aunque tú has dicho que se explica, yo no lo entendí. Y por eso estoy preguntando. Vale. Ainhoa en este momento es una persona que habla de sí misma o se refiere a sí misma como trans, ¿no? Como una persona trans. Dentro del transfeminismo o de alguna, bueno, de una forma de entender las políticas identitarias o la relación con el cuerpo de una misma, pues la idea de trans en este momento es bastante amplia, ¿no? No significa necesariamente que se sienta una persona transexual o una persona transgénero que quiere transitar hacia la masculinidad o hacia un cuerpo masculino, pero sí un cuerpo pues, que está entre fronteras, ¿no? Un cuerpo que por cómo es el cuerpo, cómo lo ha reconstruido, pues es la definición con la cual se siente a gusto. Creo que esta sería más o menos la respuesta. No sé si lo he aclarado mucho, pero creo que es más o menos esa la... Lo que me gustó la tipa y que me encantó es que tocáis un tema fundamental, que es la relación de las mujeres con su cuerpo. Si un cuerpo domado, un cuerpo conquistado, colonizado, que tenemos que descolonizar y que nos cuesta muchísimo trabajo porque es un proceso difícil, es un proceso lleno de tabúes, de miedo, de etiquetas, ¿no? Me gusta mucho cuando ella dice quiero resignificar. Me parece fundamental, me parece que esa es la clave desde mi punto de vista y después de ver todavía vuestro documental, me parece que es la clave de este trabajo, ¿no? El hecho de que ella decide cómo quiere que sea su cuerpo y sobre todo quiere, al margen de las etiquetas, ella decide quién quiere ser y qué tipo de relación quiere. Y me parece muy revolucionario. Yo siempre digo que la primera revolución de las mujeres es la que hagamos con nuestro propio cuerpo, que en el momento en el que rompamos con eso, romperíamos con muchas cosas. Entonces me parece interesantísimo. De nada, enhorabuena de que hayáis tocado eso. Y que además ella se autodefina como le da la gana, como trans, como mujer, como hombre, como Ainhoa. Me parece fundamental y me gusta mucho esa idea, me encanta. Y me parece súper valiente también por nuestra parte que toquéis esa violencia simbólica también que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres. Gracias. Para la gente me parece muy bien. Es que estaba, precisamente de esta mañana tocábamos con Mercedes Moncada,
tocaba vivir a los hombres. O sea, no era triste la vida que les tocaba vivir, era triste los papeles en los que se encontraban obligados a asumir. Exactamente, esa es la verdad. Y me llamó la atención que Lorenzo precisamente comenta, dice, me parece algo, una de las escenas más grises, lo del cafetín y triste de los hombres. Entonces, claro, es como esa coincidencia de piensan ustedes, o puede ser más difícil para todos, que existen realmente esos roles tristes tanto para hombres como para mujeres que nos obligan a, o sea, que no saber vuestra opinión al respecto, porque yo sé que existen los estereotipos, yo sé que existen los roles que nos obligan a vivir y tal. ¿Nos parece triste la vida que nos ha tocado vivir o no tenéis opiniones distintas al respecto? Bueno, yo voy a decir una cosa como de perogrullo, pero es que cuando hablamos del sexismo, el sexismo no solamente se ejerce sobre nosotras, que es que muchas veces nos olvidamos de eso. Y ahora vamos a tener unos compañeros hablando sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, evidentemente está la otra parte, la parte de no puedes ser empático, no puedes demostrar tus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si tú quieres decir algo, pero por ejemplo en el documental lo he comentado antes, que corren en paralelo hombres en un país como Marruecos, que bueno, que hay de todo, ¿sabes? Pero que de repente nosotros nos encontramos hombres con unos discursos súper potentes, ¿no? O sea, pero para eso hay que tomar una conciencia social, luego si quieres llamarla de género o no, pero bueno, social, ¿no? En romper con esos estereotipos de los que tú hablas. Pero sí, vivir en una casilla, sea cual sea. Yo considero que sí que es un poco triste, ¿no? Pero bueno. Me parece depresivo totalmente, vamos, me parece un papel tristísimo desde mis ojos de hombre occidental, blanco con cierta apertura y que uno cree que también tiene cierta conciencia de la igualdad y social y todo eso. Pero bueno, dejando eso a un lado, sí que es verdad que creo que lo primero está claro que la posición dominante del hombre es absoluta y brutal e injusta y hay que ponerle todos los calificativos en una sociedad medieval, porque es que la sociedad marroquí no deja de ser una sociedad en ese sentido medieval. Pero dicho esto, sí que hay muchas sensibilidades también, aunque la mayoría, creo, de la masculinidad allí se aferra a eso y la aprovecha de forma absolutamente egoísta. Pero sí que es cierto que cuando uno va, por ejemplo, el inicio de la película es un taller muy significativo. Y fue una cosa que surgió de un día para otro, fue una cosa de estas que gusta que ocurren durante el rodaje de un documental, que son totalmente imprevistas. Y cuando estuvimos filmando allí te das cuenta, por eso empezamos el documental de esa manera, de que los chicos estaban medio avergonzados de ver una vagina y de que le hablaran del aparato sexual y de la menstruación de las chicas. Estaban totalmente ruborizados. En ese sentido es triste. Es muy triste, por ejemplo, que tú tengas que estar engañando continuamente a las chicas para poder tener sexo. Y si no, tienes que hacerlo con una prostituta. Y si te acuestas con ella, ya la consideras una puta. Y claro, muchos de ellos no se dan cuenta, se aprovechan y bueno, es una doble moral muy fuerte que favorece a los hombres, claramente. Pero yo también me he encontrado con algunos chicos que no lo viven así y que les crea conflictos. Y no digo ni mucho menos que sean muchos, ¿eh? O sea, estamos hablando de una minoría. Y igualmente, como decía Elena, a mí sí que me ha sorprendido y por eso creo que era destacable dentro del documental y que alguna gente se sorprende también porque le dicen, bueno, pero es que ni es el tipo de mujer que yo tengo en la cabeza de mujer musulmana, ni hay muchos hombres en Marruecos como esos que aparecen en el documental. Bueno, precisamente por eso queremos mostrarlo, para también dar cierta esperanza de que hay otra vía, incluso en una sociedad tan machista y tan cerrada como Marruecos hay gente que, bueno, en el caso de los hombres hay hombres que no dejan de ser machistas, obviamente, pero que tienen una sensibilidad y
y que están incluso utilizando su poder para apoyar a las compañeras en su lucha. La junta directiva de 100% Mamá, por desgracia, porque es un país muy machista, está formada casi enteramente por hombres. Está presidida por una mujer, que es la fundadora, que además es francesa, afincada desde hace mucho tiempo allí. Quiero decir que la junta directiva no deja de ser un cuerpo formado por gente que tiene ciertos privilegios, cierto estatus frente al resto de las mujeres marroquíes. El problema que se plantea ahora, que es muy interesante en el colectivo, es quién puede tomar el relevo, porque la idea es que el relevo lo tome una mujer marroquí que tenga la suficiente fortaleza, conciencia y formación, etcétera, como para liderar eso desde allí. Pero, bueno... Yo quiero añadir una cosa, que son los claros oscuros que también existen aquí. No vayamos a pensar que todas las mujeres con las que nos hemos encontrado, lo que yo digo siempre, ser mujer no te confiere conciencia de género, ya está. O sea, es así de claro, ¿no? Conocemos a muchas mujeres sexistas que miman el patriarcado como las que más, de la misma manera que conocemos todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, esta película me parece que rompe muchos estereotipos relacionados con ese país que debería ser un país hermano, que está a 14 kilómetros y que, aunque vamos de vacaciones y tal, parece que no terminamos de conocer bien ni de profundizar, y entonces nos encontramos de repente mujeres que o no llevan velo, que hablan de sexo explícitamente y de otra serie de cosas, pero también nos encontramos otras mujeres. Nosotros nos hemos encontrado con algunas mujeres que no salen aquí, que son la gran mayoría, pero es normal, porque viven en esa opresión, esa losa tan gorda, que lo que quieren es que su situación desaparezca, y para que su situación desaparezca es: yo quiero encontrar a un señor que reconozca a mi hijo con sus apellidos, que mi hijo no sepa ni siquiera que es bastardo, porque hasta hace poco en la ley era reconocido como bastardo, y ya está, y olvidarme. O sea, y esto no ha pasado, ¿no? Y que incluso ellas mismas miran a otras mujeres que han pasado por la misma situación, o que las ven que no van vestidas como moralmente debieran de ir vestidas, etcétera. O sea, son las primeras. O sea, que aquí nos encontramos un poco de todo, ¿no? De un lado y del otro lado, como aquí. De todas formas, no perdamos de vista que lo que estaba contando Lorenzo me suena y nos suena constantemente también aquí en España. Es decir, no pensemos que la sociedad marroquí es más machista que la española. Sí que es verdad que no tienen políticas de igualdad tan desarrolladas como las tenemos nosotras, que en España, que bueno, que durante un tiempo fueron punteras y que fueron una de las más digamos, revolucionariamente de Europa, pero esa realidad que tú cuentas, Lorenzo, es una realidad que sigue estando aquí. Oliva y yo, que trabajamos en los institutos, Ponle una vagina, invitado a una clase a un grupo de chicos y chicas de 15, 16 años y hablar de menstruación. O sea, existe un tabú con respecto a un montón de temas que todavía no se han solventado. Bueno, y ponle una experiencia de una persona una experiencia trans o que se resignifica y se llama trans, por ejemplo. Ese tipo de cosas todavía no están superadas. Solo quiero contar una anécdota, no voy a decir el nombre de la persona, aunque bueno, estas cosas dan ganas de contar quién es exactamente. El director de un festival de Marruecos, al que me encuentro en el proceso de producción de estos encuentros que te invitan. Esta gente que está haciendo el documental de las madres solteras ha hecho el crowdfunding y te invitan a Sevilla, a la Fundación Tres Culturas, a un encuentro que hay allí, y vienen distintas entidades de Marruecos. Y cuando empiezas a tener los encuentros con cada uno de ellos, a ver qué tipo de colaboración se puede establecer, pues el señor este, que es el director de un festival del norte de Marruecos, hablando del tema, tú eres el que ha hecho, el que está haciendo el documental este de las madres solteras y tal. Digo, sí, hombre, la verdad es que cuando termine el documental estaría bien que habláramos, te lo puedo mostrar, porque lo interesante es que se ve allí en Marruecos, que es lo que estamos intentando ahora. Y se me queda así mirando el hombre así en plan como un poco paternal y me dice, bueno, la verdad es que ¿qué haríamos sin las putas? ¿Qué haríamos sin las putas? Es cierto, como que estoy aquí, vamos. Entonces, claro, dije, pues me parece que no te voy a enviar el documental, porque si empezamos así... Sin embargo, esa es la confianza, igual que las mujeres tenéis una complicidad, que obviamente existe entre vosotras, con una serie de temas, códigos, etcétera.
entre los hombres, que es parte del machismo, también existe eso, pero bueno, está a la orden del día. Otra anécdota muy fuerte, por ejemplo, fue la del taxista, que no me quiero extender demasiado, el taxista que un día de rodaje, que son esas cosas, notas de rodaje que dices tú, joder, esto sí que me gustaría contarlo de algún modo, pero es imposible. Íbamos en un taxi en Tánger, después de todo el día por ahí y tal, nos metemos el dire de foto, Pedro y yo, en el taxi, y empezamos a hablar, ¿qué? Pues esto, lo otro, tal, el tío así como muy dicharachero, y empieza a contarnos que había estado en Bélgica, que él, porque le contamos un poquito de dónde veníamos y de lo que hacíamos, y que él, bueno, que su mujer allí no la dejaba que saliera, y que le zurraba, y que le pegaba y tal, y que al final se tuvo que volver a Tánger, y aquí no pasa nada, y mi mujer la tengo en casa, y ella no sale al mercado sola, o sea, te lo cuenta, esa es la realidad. Naturalizada. Claro, y ahí como hombre dices tú, hostia, pues claro que me parece triste. Es que es muy fuerte, ¿no? Yo creo que... Pero son hombres que se lo creen, lo que estás viendo... ¡Uy! ¡Ay, coño! Ese es el taxista o lo último... ¿Para quién? Que lo más triste, Pedro y yo salimos hechos polvo del taxi diciendo, hostia, pero es que este tío se cree que está en la Biblia, o sea, que, Pero es que está la verdad en absoluta. Marruecos no hay derechos humanos, no existen. Para vosotros la pregunta. Ah, vale. Yo estaba como que tengo que decir algo. Voy a quitar el micro a Loren. Más que una pregunta, era como una reflexión que me suscita, no he visto el documental, pero poder verlo yo mañana, no sé. Como cuando la intervención es por una historia médica o porque es recomendar, porque es la única solución que está en este momento, es socialmente bien vista y aceptada, pero cuando es por una decisión propia, porque quieres irte no hacia el lado que todo el mundo va, sino hacia otro lado, que no significa que te pongas ninguna etiqueta, sino que quieres identificar tu cuerpo de otra forma, como la confrontación que eso a mí me ha generado, ¿no? Asumido, y de hecho está organizado, o sea, es como que te recetan la reconstrucción del pecho, ¿no? El problema es cuando tú dices, no, mira que yo que no quiero esto, que quiero lo otro, y ahí, claro, o sea, cortocircuito. Sí. ¿Tú querías preguntar? Sí, quizás un poco Solo quiero añadir una cosa, si no os importa. O sea, claro, el camino está definido en lo que tiene que ver con la feminidad y la masculinidad, pero en esa confrontación, ¿no? O sea, una de las muchas cuestiones que tuvimos montando y debatiendo era la importancia de la red que tiene Ainhoa para poder vivir esto con una cierta tranquilidad, un cierto apoyo, ¿no? O sea, era como algo que en el documental tuvimos ahí muchas dudas sobre cómo hacerlo, ¿no? Sobre cómo incluir en la historia que estábamos narrando esa idea de que es una decisión suya, ¿no? Es ella que la está llevando a cabo con su cuerpo, pero esto también lo permite tener una red afectiva, política, ¿no? Que la sostiene, ¿no? Y un contexto político que te permite imaginarte de otra manera, ¿no? O sea, que al final lo que tiene la construcción de las identidades que si nunca te has imaginado que puede ser de una manera, es difícil, ¿no? Hay gente que puede imaginarse de maneras que nunca nadie se ha imaginado, sí, pero normalmente lo que hacemos los seres humanos es ir construyéndonos por referentes. Entonces, si siempre te han dicho que tú tienes que ser tal cosa y no tienes un contexto, una red, unos referentes, un mundo que te permita pensar que puede ser otra, es muy complicado, ¿no? Y bueno, también eso es importante, ¿no? Ir construyendo mundos donde haya referentes como para que las personas podamos ir imaginándonos cómo queremos ser de una manera un poco más amplia, ¿no? Estamos en este ping-pong. He encontrado el caso de que el chico afrontara ese embarazo fuera del matrimonio y pasa a tener el problema, como le han llamado, ¿no?
el chico también, o en el momento de que la pareja acepta ese embarazo se acaba el problema con la mujer? Hombre, partimos de la base. Y perdona de que... por la palabra problema. No te preocupes. No, porque era lo que utilizaban ellos, pero partimos de la base de que en el momento en que ellos se implican, normalmente en una sociedad como esa te casas, con lo cual ya deja de ser madre soltera, ¿no? Pero te casas, ¿no? O sea, pero sí, evidentemente. Pero, por ejemplo, hay una historia en la peli, que es la historia de Nayia, que ella sí tiene una relación con su padre, con el padre de la niña. Claro, tú la has visto, ¿no? Vale. Ella tiene una relación con el padre de la niña, pero el problema es que el padre está en la cárcel. Entonces ella en el día a día vive como si fuera una madre soltera. De hecho, ella vivió en la calle, ¿no? Y se prostituyó. No, me refiero, por ejemplo, en la historia de la protagonista, ella cuenta su relación con su pareja estable, o sea, que no es que haya sido una relación esporádica, sino que... En el caso de Nayia, sí. Ha tenido un embarazo dentro de su relación estable, aunque no fuera en el matrimonio. ¿Los chicos rechazan ese embarazo también porque pasarían a ser socialmente también señalados? No, es que date cuenta de que nosotros nos hemos centrado en el caso de las madres solteras, ¿no? Ahí la casuística es un poco más variada. Obviamente hay algunos que lo aceptan, pero muchísimos que no. La mayoría no. Muchísimos no. Bueno, sencillamente por comodidad. O sea, oye, no me quiero casar contigo, lo que significa casarse en Marruecos, que además es un concepto de matrimonio ahí como el que también tenemos aquí. Cierto con lo que decías tú antes, ¿no? De toda la vida, y eres ya, pues bueno, una persona totalmente atada a otra, con todo lo que conlleva a nivel familiar. Son, claro, allí en Marruecos todo tiene un calado a nivel familiar muy, muy pesado, a nivel social, etcétera. Entonces, para los hombres, sobre todo si son jóvenes, pues supone un problema, cuando en realidad lo fácil es quitarte, me voy a perdonar, de encima a tu chica y me busco a otra, y ya está. Y como tú además eres impura, es que esa es la historia. ¿Sabes? Porque el haram, que es el pecado en Darija, lo cometes tú y eres tú la que te queda embarazada. Yo sigo haciendo lo que me da la gana por ahí. Es que además la prueba del delito es el embarazo. O sea, es la evidencia física de que ha pasado algo, ¿no? Yo imagino que os acordaréis que tiene que ver y no tiene que ver, que hasta hace 1 año y pico, 2 años, había otro artículo en el Código Penal que afortunadamente, por la presión social tan gorda que hubo por un caso significado, que era el artículo 475, se eliminó, lo que no quiere decir que no siga aplicándose en pequeños pueblos, juzgados rurales y tal, que yo te violo y para librarme de la condena me casan contigo, ¿no? Entonces... Me caso contigo para hacer Me casan. Paisano. Yo que conozco, estuve trabajando allí en un instituto, y entonces, bueno, y mi alumnado era marroquí, mayoritariamente, casi todo, y entonces, bueno, eso me dio un conocimiento bastante amplio de lo que es el mundo, las relaciones y la doble moral que hay tan tremenda, o sea, y entonces, bueno... Las chicas, nuestra alumna siempre lo decía, no, es que si me acuesto con uno, están loca, estar sin excursiones, que podíamos establecer otro tipo de relaciones. No, es que entonces ya estoy condenada de por vida a no poder casarme, ¿no? Entonces, bueno, y los chicos nada, claro, y además, como decía, te puedo repudiar porque no me voy a casar contigo si te has dejado que, aunque tengan una relación, o sea, ahí hay todo un mundo, es tremendo. Yo cuando vi el documental, bueno, mira, os quería hacer una pregunta. ¿Tiene financiación la asociación? Sí. Afortunadamente, tiene mucha financiación. Claire, con todo su equipo, pero destaco la labor de ella, porque me parece una mujer extraordinaria. Durante 10 años ha conseguido una solidez financiera muy fuerte. De hecho, el último programa que tiene está financiado con $500.000 de euros de una fundación de Suiza. Se mueven a unos niveles de gente que me parece muy bien, que es donde está el dinero, en Francia, en Suiza, en Alemania, y consiguen financiación cada vez mejor. Ese programa es un programa específico que es para completar el ciclo,
y nosotros mostramos un poquito de eso, porque también era importante, de la inserción laboral. Porque el problema de estas chicas es que, claro, cuando tú te quedas embarazada, resulta que después, ¿qué hacen, no? A las pocas semanas, por desgracia, allí en la casa de acogida de 100% mamá van entrando, en una semana pueden entrar 8, 10 chicas, con lo cual tienen que tenerlas un tiempo, pero tienen que sacarlas y darle salida. Entonces la salida, que en muchos casos no va a ser volver a casa, porque la reconciliación, que es parte de lo que queremos mostrar en la peli, es compleja, es que se hagan autónomas, que compartan una casa con otras chicas y que consigan un trabajo. Muchas de ellas no tienen formación o son muy pobres, entonces ahora están como muy centradas en que las empresas a las que se dirigen como mediadoras, primero tiren a un lado y echen a un lado ya el estigma que hay sobre estas mujeres, porque es que desgraciadamente, que ese es otro gran problema, si saben que eres madre soltera es difícil que te contraten. Entonces ellas hacen la mediación y ofrecen mano de obra cualificada a los salarios de allí, catering, por ejemplo, que es lo que se ve en la película, limpiadoras de los colegios, etcétera, y ya con eso están logrando que algunas de ellas por lo menos no se vean en la calle tiradas y que la única opción sea la prostitución, porque el problema es que, claro, al verte así, el primer barrio donde estaba 100% Mamá, que es donde se ha filmado la peli, porque ahora se acaban de mudar, es Bendiván, y es conocido en Tánger como el barrio de la puta. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que fui a la investigación, bueno, una de las primeras veces, iba solo además y quedé con 2 de las chicas y al final no podía venir otra de la asociación y me dicen, no, ve tú con ellas y tal, y que te enseñen dónde viven, hacer unas fotos, ver localizaciones y tal. Y justo cuando estaba en la puerta, que iba a subir con ellas claro, uno va tan inocente haciendo estas cosas como lo hace en cualquier sitio, pues había 2 o 3 chicos en la esquina que te empezaron a silbar, ¿qué tal? ¿Os ha pasado bien? No sé qué, no sé cuánto. Ese es el entorno en el que se mueven. Para el trabajo, porque lo que tú decías de los cafetines llenos de hombres, pues en horario totalmente jornada laboral, en cambio las mujeres de su casa, que tendrán mujeres, hijas, están todas trabajando. Ellos, qué casualidad, es que estamos mal y hay mucho paro, pero ellos tienen todo el día libre, y en cambio las mujeres trabajan, y algunas trabajan hasta en 2 y en 3 sitios. Qué casualidad, oye, que no hay trabajo para los hombres. Y en cambio en este caso, pues lo que estabas diciendo, la dificultad que tendrán en el momento que sepan que son madres solteras. Solo 2 apuntes, rapidito. Uno, cuando hablaba antes de los abortos clandestinos y demás. Un aborto como mínimo cuesta lo mismo que el salario mínimo que se cobra en Marruecos, pero hay abortos que se pagan a 1.000 y 1.400 euros. Pensad en quién puede pagar eso, ¿vale? Y 2, hay reconstrucciones de himen, con lo cual al final cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de las mujeres, de la parte más débil de la sociedad, o sea, las ricas, como aquí en los años 60 que se iban a abortar a Londres, no sé qué, ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que tú dices, la doble moral, ¿no? Pero en la asociación... Y aquí en España también, disculpa, y aquí en España íbamos a abortar a Tánger. A Tánger, pues mira, fíjate. Qué casualidad. En la asociación cuando está hablando con el psiquiatra y la chica le dice, si yo quiero abortar, la asociación, esta mamá, le proporciona un aborto en todas condiciones, porque es que a mí eso me parece ya horrible, ¿no? Que encima tienes que abortar en condiciones. No, es que cuando ellas llegan a la asociación, o sea, ya o llegan en el último estadio del embarazo. Eso nunca. O llegan. Ellas intentan, la pero filosofía, si me permite, porque eso he hablado mucho con Claire. No, pero ella se refiere, claro, cuando ella se refiere a yo hago lo que me diga, fíjate ahí, la sumisión de yo hago lo que me diga es sí te lo doy en adopción, ¿sabes? Lo doy en adopción. La asociación nace porque hay abandonos infantiles, ese es el origen de la preocupación de Claire que le lleva a hacer eso. Empieza de manera ilegal en un piso con 4 mujeres y jugándose el tipo. Ese es el inicio de todo esto. Entonces la filosofía de la asociación siempre es intentar convencerlas de que sean madres.
realmente. Fortalecerlas. Y si no, pero bueno, convencerla de, digamos que, bueno, exponer la situación, ver los apoyos que puedan tener. En ese sentido, hacen un trabajo de decir, no renuncies a esto y puedes ser una madre soltera, te vamos a apoyar. Pero si ellas dicen que no, ellas ya ahí no tienen nada que hacer, ni la van a ayudar a abortar, ni tampoco siguen un proceso, por ejemplo, como el de las adopciones. Eso lo tienen que derivar al Estado, con todas las dificultades que supone eso en Marruecos también. Bueno, una última pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo vi el Ella sábado contando. del documental y a esto que estabais hablando del aborto, cuando al final del documental salen cifras, sale el número de abortos que se producían y a mí me quedó la duda de, porque ese tipo de abortos no creo que sean muy seguros, ¿no? No. Yo eché en falta saber si había mujeres que morían Sí, hay en el proceso de intentar abortar de manera... un 13%, según los datos de la OMS, un 13% de la mortandad maternal viene por este tipo de aborto. Y además, si te interesa el tema, bucea. En Marruecos hay un movimiento bastante fuerte, hay una asociación que está liderando todo este tema, liderada por un ginecólogo varón, hay bastantes datos. Los datos en realidad que se conocen, que es lo que he dicho antes, de los 600, 800 abortos clandestinos, de qué manera se producen, etcétera, etcétera, todos esos datos vienen a través de esta asociación, porque el Estado no los facilita, ¿no? Bueno, pero es que además estamos hablando de penas de cárcel tanto para las abortantes como para los ginecólogos, hasta 5 años de cárcel. Luego ahora se supone que se reforma el Código Penal, que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero explicarme cuántas mujeres en una sociedad como la que hemos hablado van a ser capaces de ir a denunciar una violación y además de decir que quiero abortar porque me han violado, o de ir a denunciar un incesto. ¿Qué es lo que va a pasar? O aborto clandestino, o tengo al niño y lo abandono, o tengo al niño y me convierto en madre soltera. Bueno, con este mensaje tan positivo. Bueno, yo os felicito por el corto, fantástico, vamos. Muchas gracias. Esperando ya ver esta noche el vuestro, para lo veáis. Medio metraje, ¿no? Porque es un medio, ¿no? Según se ha calificado. Sí, según los festivales. ¿Por qué el nombre? El nombre es una cosa que me... ¿Arreta? Sí. Arreta es... Bueno. Arreta es parte del tatuaje de Ainhoa. Ah, vale. Es en vasco y según Ainhoa es atención, toma de conciencia. Yo no me he enterado, ¿qué es lo que es? Arreta en vasco es una palabra vasca, significa atención o toma de conciencia y es parte del tatuaje que Ainhoa se ha hecho. Vale, pero venga, una rapidita. Una pregunta rápida para venga, la compañera. De compañera. Bueno, yo he seguido un poquito la evolución del trabajo que han hecho y a mí me ha parecido brutal el acercamiento que habéis hecho, un tema así, un ser tan querido, vuestra amistad. ¿Eso cómo se digiere? O sea, a nivel personal. O sea, nosotras hemos hecho mucho proceso. O sea, creo que hemos hecho un proceso de duelo mientras que hacíamos el documental, de alguna manera, ¿no? Como que ha sido parte de nuestro viaje. Creo que tiene que ver con que las dos somos realizadoras, montadoras, entonces quizás ha sido nuestra herramienta para poder vivir algo, ¿no? O poder digerir o poder gestionar lo que nos había pasado, lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy duro, pero es que la vida tiene momentos que son muy duros y también pues Arreta para nosotras ha sido esto, ¿no? De toma de conciencia. Bueno, pues la vida es esto y vamos a mirarlo y ahí vamos a hacer. Enfrentarlo, ¿no? A enfrentarlo. Parece súper valiente. Valiente. Sencillamente, o sea, es decir, yo he hecho mi cuerpo, me ha tocado esto, pero ahora lo moldeo a lo que yo quiero. Y esto es lo que yo quiero que sea mi vida, mi cuerpo y mi persona. Y le pondrán la etiqueta que quiera ponerle, trans, que si se quiere ser hombre, que si se quiere ser mujer, que si se quiere... No, se quiere ser ella misma.
a la persona que es. No tiene absolutamente ninguna etiqueta ni ningún significado más allá de me reconozco a mí misma y soy yo. Y soy libre. Pensar que soy libre. Pues muchas gracias por venir. Enhorabuena.